¿Considera que la formación en lenguaje que recibió o que en la actualidad se imparte en los programas de formación de profesores es apropiada para la formación en el trabajo con poblaciones diversas? En realidad, bajo mi experiencia, no. De acuerdo a mi experiencia que he tenido como docente en formación de lengua, mm, y lo que se ha trabajado con respecto a la diversidad, hay en espacios académicos donde se conocen diferentes tipos de población diversa, pero no se profundiza al respecto. En cuanto a análisis lingüístico del español, de cómo enseñar las lenguas, castellano, sí se trabaja, pero no está enfocado para las personas sordas. Eso está enfocado para oyentes. Como yo les comentaba anteriormente, mi experiencia en la universidad, en trabajos de análisis lingüísticos del español, de la gramática, yo también planteaba análisis de la lengua de señas, de la gramática, de la estructura de la misma. Yo lo planteaba, pero no era socializado al interior de la clase con mis compañeros. Mis compañeros estaban interesados en eso, yo les explicaba, pero, pero no había impacto al interior de la clase. Igual, los programas para profesorado no contemplan la lengua de señas, no hacen análisis de la lengua de señas. Eso es un problema que ha afectado los procesos de formación. También ahora el problema de cómo titularme. En otras instancias, los programas de formación de maestros no contemplan lengua de señas acá en Colombia, no. ¿Qué campos o temáticas del lenguaje enseña usted a los estudiantes y en qué grados? Mi experiencia no ha sido enseñando la lengua de señas, ha sido modelar la lengua. Yo tenía como función, como modelo lingüístico, dos principales. Una, la función lingüístico-comunicativa y otra sociocomunitaria. En cuanto a la lingüístico-comunicativa, el objetivo es preparar y diseñar un discurso claro en donde estén los componentes de la lengua de señas y generar espacios de interacción con los estudiantes, no estarle corrigiendo todo el tiempo, sino modelando la lengua, porque los estudiantes en su mayoría no adquieren naturalmente la lengua. Entonces esos espacios y comunicaciones significativas van colaborando en el proceso del estudiante. Las temáticas pueden ser varias, dependiendo del tipo de discurso que se quiera dar, argumentativo, discursivo, explicativo, descriptivo. Eso se puede trabajar en la parte lingüístico-comunicativa. En cuanto a la sociocomunitaria, es explicarles cómo se conforman las familias, los directivos, dándoles a conocer las dinámicas de los sordos. Pero el objetivo no es enseñar la lengua de señas, sino permitirle escenarios comunicativos espontáneos para la adquisición de la lengua. En cuanto a los oyentes, sí se puede enseñar la lengua de señas. Sí, en este caso con los padres. No me refiero a enseñar la lengua como tal, sino propiciando estrategias que permitan comunicación entre padres e hijos. Me refiero que en la mayoría de casos los padres ya son mayores y no tienen un dominio fuerte de la lengua de señas. El objetivo es que estos dos actores puedan comunicarse. ¿Qué temáticas del lenguaje o de español le parecen fundamentales para desarrollar el lenguaje en niños y jóvenes? En el caso de las personas sordas, para el desarrollo del lenguaje es importante varias cosas. Por ejemplo, que las personas tengan un uso de la lengua de señas para poder ir modelando el lenguaje y las personas sordas vayan construyendo su pensamiento y construyendo estructuras
en su propia lengua, en su idioma, vayan construyendo pensamiento. Estos espacios permiten que el estudiante vaya teniendo contacto con el español también. Es importante generar estrategias en diferentes actividades como la pintura, el arte, las expresiones, por ejemplo, la poesía, los cuentos, diferentes tipos de narración, artes plásticas, que ellos mismos puedan construir cosas. Eso va fortaleciendo los procesos de adquisición de la lengua. Pero no solamente desde lo narrativo, sino también haciendo actividades, poniéndolo en práctica con el arte, en actividades donde los mismos estudiantes quieren generar ideas, sueños, intereses, gustos. Entonces que los estudiantes puedan plasmarlo en relieve, en artes plásticas, con diferentes materiales, plastilina. Y luego pues lo exponen y describen qué hicieron. Claro, ahí también hay desarrollos lingüísticos. El sentido abstracto, la abstracción del mundo, el pensamiento que tienen y lo pueden plasmar en algo físico. Por ejemplo, en el caso de la pintura, ellos pueden, por ejemplo, sentir algún dolor, algún sentimiento de tristeza y lo pueden plasmar y así lo pueden ir contando a sus compañeros. También va propiciando desarrollo del lenguaje, el sentido de relaciones con las experiencias, con el sentido abstracto, visualizando las fantasías y lo que quiere el sujeto. Porque, por ejemplo, en la pintura, ¿usted por qué pintó eso? ¿Qué lo llevó a, a plasmar eso? Claro, cuando el estudiante empieza a contar el porqué de su experiencia, eso va desarrollando sus procesos en el lenguaje.